Hola, buenas tardes. Soy Antonio Galindo Caballero. Estoy con Eduardo Agüera, jefe de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Reina Sofía. Soy el presidente de ACODEN, de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Córdoba. Y hoy, en principio, dar las gracias al Laboratorio Roche, a Tamara, a Beatriz, a Victoria Sánchez y, por supuesto, a Eduardo, por ayudarnos a hacer esta webinar para llegar a todas esas personas que tienen dudas, todos esos afectados que tienen dudas, tanto en Córdoba como en España, personas con esclerosis múltiple que tienen dudas de cómo puede comportarse este famoso COVID-19 con respecto a nuestra enfermedad. Lo primero, desear que estéis todos bien, que este largo trayecto que estamos teniendo de un confinamiento sea lo más leve posible, que los efectos de ese confinamiento, que no solamente el COVID-19 puede tener un efecto contraproducente en nosotros, sino en este confinamiento, esta falta de comunicación con otras personas, esta falta de movilidad, pues que lo hagamos lo más llevadero posible y que cuando volvamos a una, ya no será la misma normalidad, será una distinta, una nueva realidad, pues que hayamos pasado lo mejor posible estos días y que seamos capaces de volver a nuestra actividad con las menos secuelas posibles. Desde la asociación somos conscientes de que tenéis muchísimas dudas, de que tenéis muchas inquietudes, nos habéis hecho preguntas muy complicadas de resolver para nosotros, preguntas que para ustedes son muy importantes, de la índole que sea, no hay ninguna más ni otra menos. Y lo que queríamos era dar un poco más de claridad sobre la realidad que estamos viviendo. Espero y deseo que podamos llegar a ustedes lo mejor posible, que logremos tranquilizar a los afectados de esclerosis múltiple lo mejor posible y sin más volver a dar las gracias a Laboratorio Roche, a Victoria Sánchez y por supuesto a Eduardo. Os paso con él y él va a empezar con la ponencia y al final de la ponencia pues todas esas preguntas que habéis hecho las irá respondiendo en la manera de lo posible. Muchísimas gracias y os paso con Eduardo. Muchas gracias, Tony, Antonio. Muchas gracias a Coden por gestionar esto, por supuesto a Roche porque nos ha puesto el grupo multimedia y nos ha facilitado la reunión, que actualmente, bueno, pues es muy difícil de llevar a cabo y sin la ayuda de ellos y sus medios, pues no podríamos llegar a la población que quiera escucharlos, ¿no? Esto es una iniciativa de ACODEN, pero ACODEN no solamente quiere que esto llegue a sus socios, ellos a través de sus redes sociales lo que quieren es que lleguen a todos los pacientes de la esclerosis múltiple. Por supuesto, ellos actúan y trabajan con sus socios, pero ellos defienden a todos los que tienen esclerosis múltiple. Y no solo defenderlos, sino informarlos. Organizar esta reunión, bueno, pues yo creo que es importante porque estamos recibiendo muchísimas preguntas sobre las cosas que nos ha contado Tony, que le llaman a él. Y algunas son temas médicos que se le salen un poco a su conocimiento o a su manejo y creo que estaría bien, bueno, pues poner un poco de orden y llevar esa información, hacerla llegar a los pacientes, ¿no? He intentado, bueno, hacer una especie de resumen de cómo se está llevando el problema del COVID-19 en los pacientes que tienen esclerosis múltiple. Y luego lo más importante me gustaría es hacer unas pinceladas, pero sobre todo que luego haya una serie de preguntas. Hay muchísimas preguntas porque lo que no podíamos es estar interrumpiendo la charla con preguntas, entonces hemos estado pidiendo que lleguen las preguntas antes de ellas y tenemos muchísimas que contestar. Lo haremos siempre que podamos y luego, pues como bien sabéis, estamos usando una plataforma de Roche y ni ellos quieren publicidad de su producto, ni por supuesto tampoco publicidad de ningún otro. Esto tiene que ser una cosa informativa para los pacientes e intentaremos no hacer publicidad de ninguno, ¿de acuerdo? Entonces me tenéis que disculpar si sobre ciertos tratamientos, yo hablaré de los tratamientos en general, pero no daré marcas ni daré principios para que ni beneficiemos a uno ni perjudiquemos a otro. Sobre la esclerosis múltiple, bueno, pues os tengo que decir que sobre la esclerosis múltiple todos sabéis lo que es, porque casi todos los que habéis conectado tenéis esclerosis múltiple o un familiar con esclerosis múltiple, y es una enfermedad que es prima hermana de muchas otras enfermedades. De hecho, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune específica de un órgano, que es el sistema nervioso central. Específico de un órgano significa que se limita al cerebro, a la médula, al nervio óptico, y ya está, no hay otra afectación.
De hecho, autoinmunes son de nuestro sistema inmunitario, nuestra defensa, que lo que se encarga habitualmente es de atacar las infecciones, el cáncer y todas estas medidas. Bueno, pues en este caso la propia enfermedad autoinmune es contra el cerebro, pero sí que habéis visto que hay enfermedades como la artritis reumatoide, que es cuando la autoinmunidad va contra las articulaciones, la psoriasis, por ejemplo, que es cuando la autoinmunidad va contra la piel, o la diabetes tipo 1, que es una autoinmunidad contra el páncreas, contra las células que producen insulina, o quien no conoce el Crohn o la colitis ulcerosa, que es lo mismo que la esclerosis múltiple, pero contra el intestino, y también hay patología renal contra los riñones. Bueno, pues cada uno puede despertar una enfermedad y los que tienen esclerosis múltiple la han despertado contra el cerebro. Vamos a hacer una introducción, ya que más o menos todos controláis lo que es la esclerosis múltiple. Voy a intentar hacer una introducción de lo que es el coronavirus. El coronavirus, bueno, normalmente el coronavirus era un virus de los animales, sobre todo se ha hecho famoso con el murciélago. Incluye el murciélago, por supuesto. Y los conocemos y existían. Y bueno, hay dos tipos de coronavirus, el alfa y el beta. El alfa pues, no produce enfermedad, pero el beta tiene una alta capacidad de producir enfermedad en el humano. Y ha saltado, y de estar en los animales, ha saltado a pasar también al hombre. Y bueno, estos coronavirus beta no son nuevos. Ya en el 2003 hubo un síndrome de agudo respiratorio que producido por un tipo de coronavirus beta. Luego también hubo otro en el Middle East que saltó en el año 2012, pero el actual también es un coronavirus beta. Y es lo que más sabemos, que acaba de saltar y que cada vez que saltan estos virus, pues como no estamos acostumbrados los humanos, pues nos produce enfermedad. Sobre el verdadero problema que ha supuesto, bueno, pues deciros que son muy patogénicos, son muy infecciosos, producen mucha enfermedad. Hay algunas veces que tenemos virus que ni nos damos cuenta que los pasamos. Este pudiera ser el caso, pero sí que es verdad que los coronavirus, a los que no estamos acostumbrados, pueden tener unos índices de enfermedad bastante altos. De hecho, ya os dije que en la epidemia del 2002-2003 ya saltó uno de estos coronavirus y tuvo una mortalidad de casi el 10%. Y luego la que saltó en el 2012, pues que fue la del medio, bueno, pues afectó a 1.900 pacientes, pero casi el 36% se murieron. O sea que estos coronavirus, a los que no estamos acostumbrados, pues no pueden ser muy letales, 10%, 36%, y ahora la mortalidad de este que estamos teniendo, que todavía no está clara, por lo menos hasta que no pase todo el brote de la epidemia, ¿no? Y me decís, ¿epidemia o pandemia? Bueno, pues pueden ser varias cosas. La verdad es que normalmente tenemos un brote epidémico. Un brote epidémico es cuando aparece súbitamente una enfermedad por una infección o un lugar en un momento determinado. Es muy típico el brote epidémico que se puede ver en la prensa, un brote epidémico de listeria, un brote epidémico de la salmonela, la salmonelosis. Por ejemplo, cuando se produce una intoxicación alimentaria, eso es un brote epidémico. Pero una epidemia es cuando se descontrola. Y ya no es que haya sido por un brote que se ha controlado, sino que se mantiene en el tiempo y empieza a propagarse y a propagarse. Y el área geográfica aumenta. Cuando ya incluye varios continentes, una epidemia no se llama epidemia, sino se llama pandemia. Entonces, un brote epidémico que se descontrola y se mantiene en el tiempo, que afecta a más de un continente y que está teniendo casos, no porque haya gente de fuera que los traiga, sino porque dentro se transmiten, eso es una pandemia. Esos son los conceptos que estamos hablando. Y sobre el COVID-19, ya específicamente, os tenemos que decir que viene de la reducción de la palabra coronavirus disease, que es enfermedad por coronavirus del 2019. Es un virus respiratorio que procede de los animales y, bueno, pues incuba entre los 2 y 14 días, lo estamos incubando y luego pues lo pasamos. Algunos lo pasan asintomáticos y algunos lo pasan asintomáticos. El caso es que cuando estamos después de esa incubación, pues lo transmitimos. Normalmente a partir de las gotas respiratorias, esas que nos salpican cuando hablamos, o también por contacto directo con los pacientes que están infectados por sus secreciones, porque ellos contaminan algo que nosotros cojamos y luego nos lo pasemos, por las mucosas. Se están estudiando otras vías de transmisión. Lo más reciente es que desde este fin de semana parece que por el contacto parece más difícil que se contagie, pero sí que es verdad que la vía respiratoria se mantiene. Entonces, lo que sí sabemos es que mientras se está incubando parece que no contagia,
podría ser, pero cuando ya se está teniendo síntomas es muy contagioso. Por eso siempre decimos que ante cualquier síntoma, mejor no moverse o mejor no exponer a nadie, ¿eh? Entonces, bueno, ya os he dicho lo del coronavirus, la transmisión del murciélago y otros animales. Ahora parece que también están saliendo los gatos y algunos felinos. Parece que pudieran ser también los que participan en esta infección. Y, por supuesto, todo lo que son el intercambio de fluidos, incluso de fluidos que tengamos en las manos, que luego llevemos a las mucosas. Y al final acabamos contagiando a toda la familia. Sobre los síntomas, bueno, pues los síntomas aquí los he resumido en todo, en una sola imagen. Fiebre, tos seca, dificultad para respirar, eso es lo más importante. Pero sí que es verdad que hay gente que cuenta que solo tuvo un picor de garganta o que solamente dicen que perdieron el olfato y el gusto. Hay quien solo tuvo como una agujeta o dolores musculares o dolor de cabeza, una diarrea o que tuvieron síncope de repetición. Esas cosas pueden pasar y esos son síntomas del virus, con lo cual cualquier cosa de esas que se noten, pues si hubiera pasado en noviembre o diciembre no le daríamos ninguna importancia porque podría ser la gripe o podría ser cualquier otra cosa. Ahora, estando en época de pandemia, cualquiera de estos síntomas, pues hay que consultarlos porque hay que plantear si estamos padeciendo la enfermedad. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo pues son estos. Cualquier persona que tiene más de 60 años, cualquier persona que tiene problemas de corazón o hipertensión, los que tienen diabetes, los que tienen problemas de pulmón, porque han sido fumadores, porque tienen enfisema, los que tienen cáncer, los inmunodeprimidos y hasta el embarazo. Todos esos son grupos de riesgo y a todos ellos les debemos de decir que se cuiden el doble que la población general. Entonces, si tenéis alguna de estas cosas, fijaros, tenéis que cuidaros el doble que la población general. Ahí no está la esclerosis múltiple, ¿verdad? Bueno, pues luego hablaremos sobre ello. ¿Cuáles son las fases de la infección por el virus? Bueno, pues os tengo que decir que todos sabéis lo de la famosa curva y aquí tenéis claramente cómo cuando hay libre movilidad la curva tiene una forma de campana. Si consiguen aislarlo a tiempo, consiguen parar la curva de la campana esa plana, que es lo que hicieron en Wuhan. Si además provocamos que no se muevan, que solo se mueva uno de cada 4, se aplana muchísimo más. Y si la movilidad es reducida de que solo uno de cada 8 personas se moviera, fijaros qué plana quedaría todo. Esto es la tradicional curva que estamos viendo todos los días en los medios. Entonces, al principio, lo primero que vaya a notar o que tiene que la gente que ha tenido el virus, pues que empieza a replicarse el virus, empieza uno a tener fiebre, tos, se siente mal, pues igual que una gripe, y se prolonga durante varios días. Esto, si consigue defenderse, pues podrá llevar a la curación, pero puede ocurrir que una persona no se defienda bien y que no llegue a la curación. Entonces apareciera una segunda fase. Una segunda fase donde la fiebre se convierte en fiebre muy alta, empieza a faltarle oxígeno en la sangre, que se llama hipoxemia, y empiezan los síntomas respiratorios mucho más graves. Aquello que era un poquito de tos, ahora pasa a ser como un ahogo. Entonces, justamente ahora si hiciéramos una radiografía veríamos que tiene una neumonía. Muchas veces lo soportan muy bien, hay gente que lo soporta y no sabe que tiene una neumonía, pero esa sensación de ahogo traduce eso. Bueno, el médico de cabecera tiene la posibilidad incluso de medir lo que es la hipoxemia, que es el oxígeno en sangre con el aparatito que se pone en el dedo y puede detectar si es verdad que eso es serio o no, o tiene una radiografía. Pero, insisto, no todos los que tienen fiebre, tos y un poquito de decaimiento pasan a fiebre alta y falta de aire. Si ese es vuestro caso, pues ahí es donde hay que consultar lo más cerca posible de casa. Y luego hay una tercera fase. Un 20% de los pacientes que pasan por todo eso y que tienen ya un poco de ahogo y falta de oxígeno, pueden llevar a un desenlace fatal. En esta fase lo que hay es que ya hay menos virus y lo que hay es una activación masiva del sistema inmune, ¿eh? O sea, hay una respuesta exacerbada, una tormenta de citoquinas que llamamos nosotros, que es que lanzamos todo nuestro ejército inmunológico contra el virus. Ya apenas queda virus, pero ese ejército inmunológico que hemos fabricado para defendernos, todos esos linfocitos, todos esos glóbulos blancos en general, pueden acabar haciendo más mal que bien. O sea, el virus nos ha provocado una reacción inmune, nosotros hemos activado nuestra defensa y esas defensas excesivas, en exceso, nos puede provocar el daño, ¿eh? Entonces, bueno, pues el problema es que ya no estamos hablando del virus en sí, sino la respuesta del cuerpo contra el propio virus. Entonces, muchas veces me preguntan, entonces, si aumento mi inmunidad, si es que el problema es que en estos casos, cuando ya el virus ha pasado a la segunda fase, en la tercera viene tu propia inmunidad, que es la que hace daño.
Y ahí es donde viene el problema. Tampoco interesa tener la inmunidad al 100%. Bueno, sí, para defenderte en la primera y en la segunda fase, pero en esta tercera nuestro objetivo será bajar la inmunidad. Bueno, esto es un agente patógeno muy reciente y nunca se había presentado el ser humano contra ello. Así que no tenemos una memoria inmunitaria, no es una cosa que pasamos de chicos y que ya no nos van a contagiar. Puede ser la varicela, puede ser la rubeola, todo eso lo tuvimos de pequeño y ahora no tiene por qué volvernos a pasar, ¿no? Pero como con esto nunca ha estado en nuestro ambiente, pues esto es un problema porque no tenemos memoria inmunitaria. Nunca nos han vacunado, nunca lo hemos pasado. Lo vamos a pasar todo a la vez. Bueno, esto es un poco el repaso de lo que os he dicho, una enfermedad no complicada, luego viene una neumonía leve, una neumonía grave con un respiratorio, todo está el proceso de lo que se puede pasar en una infección respiratoria. Entonces, el problema es que puede haber muchas preguntas sobre ¿y si se contagia un paciente inmunodeprimido? Porque claro, hay mucha gente que dice, yo es que tengo esclerosis múltiple, soy inmunodeprimido. Bueno, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo. El riesgo de infectarse por tener esclerosis múltiple es el mismo que el que tengo yo y el que tiene cualquier persona de la comunidad por tener esclerosis múltiple. Entonces, una persona que diga tengo esclerosis múltiple es el riesgo igual que el mío, igual que cualquier otra persona. Sin embargo, dependiendo de qué tratamiento tenga, porque hay algunos tratamientos cuyo objetivo es bajarnos las defensas, como lo que puede pasar en algunos de los que se usan la esclerosis múltiple, eso ya sí cambia, porque eso en el dibujo que os puse antes, puse que los que estaban inmunodeprimidos podían tener más facilidad de infección o de contagio. Vamos a dejarlo en contagio. Entonces, el riesgo de tener ciertas de las medicaciones, algunas de las medicaciones, puede provocar que nos contagiemos con más facilidad, os contagiéis con más facilidad que yo. ¿Vale? Adicionalmente, depende de dónde vivas, no solamente tener esclerosis múltiple en Madrid o en Castilla-La Mancha va a ser muchísimo peor que tenerla en Córdoba, donde hay muchísimos menos casos. Y bueno, también hay que decir que hay cosas que son peores para una persona con esclerosis múltiple. Una persona con esclerosis múltiple que lo lleva más o menos bien y que está independiente, que sigue trabajando, no va a tener ningún problema por tener esta enfermedad. Pero sí hay personas que le ha llegado la enfermedad y que en su momento no teníamos disponibles tratamientos y están ya después de 20 años de enfermedad en una situación en los años 90 o principios del 2000 donde no había tratamiento, que están un poco más discapacitados y a lo mejor pues están en silla o están en el sillón de casa, no trabajan, no se mueven. Pues estas personas suelen tener mucha debilidad muscular y muscular respiratoria también, que para respirar hace falta una musculatura y estar fuerte. Esos pacientes, igual que los que padecen de pulmón, tienen mayor riesgo de que al contagiarse les dé la parte o la forma más grave. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es la esclerosis múltiple. Pueden ser o los tratamientos o tu estado basal. Pues porque si tienes problemas de pulmón o si tienes problemas de hipertensión, entonces eso es lo que nos preocupa. Y nos preguntan, ¿y me puede dar un brote ahora por el estado de alarma? Hombre, el estado de alarma puede dar un brote por el estrés que puede suponer o por el miedo que estás pasando, pero en principio os quiero decir que si alguno cree que tiene un brote, nosotros lo primero que siempre decimos es que consulte con nuestra enfermera. Tenemos un teléfono para esto que es voluntario, insisto voluntario porque esto es un teléfono que lo ponemos por gentileza nuestra, porque Ana, que es nuestra enfermera, ha accedido a ello y quiere. Esto no es un teléfono del Servicio Andaluz de Salud, ni un teléfono obligatorio. El teléfono formal para todos es Salud Responde, pero para nuestros pacientes sí que tenemos nuestro teléfono. Y está siempre en contacto con nosotros, con lo cual lo que ella diga siempre está respaldado por nosotros. Por supuesto, ella tiene muchísimos más conocimientos que cualquier persona que te pueda atender en urgencia. Entonces llama y que siempre puedas tener la información a mano. Ahora estamos fomentando la llamada telefónica porque salir de casa no es lo más recomendable. ¿Y qué pasa si te da la infección? Bueno, pues si hay de pacientes que han tenido esclerosis múltiple que han tenido la infección, pero sí es verdad que con la infección te puede dar un brote. Lo que sí es verdad es que en este periodo de pandemia no podemos decir que te den brotes. ¿Por qué? Porque la definición de brote, porque es ley, dice que una persona que tiene una infección o que está teniendo fiebre no puede tener un brote, pero por definición. A mí me gustaría decirle que estás teniendo un brote, pero no puedo, porque iría contra la ley un poco, con que se llaman los criterios diagnósticos, ¿no? La definición de brote en los libros exige que solo le puedo poner esa etiqueta a un paciente si viene sin fiebre y si puedo demostrar que no está pasando una infección.
que no está pasando una infección de orina, que no está pasando una infección de pulmón, que no está pasando una gripe, así que nunca le llamaremos brote. Nosotros anotamos pseudobrote, que nos gustaría llamarle brote, pero solamente es culpa del cuadro que está pasando. Cuando se recupere, pues debería de mejorar, ¿eh? Y los síntomas suelen ser muchas veces cosas que tenía de antes, que dan la cara ante cuadros de bajada de defensa, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que acudir al hospital? Bueno, nosotros estamos intentando que los pacientes con esclerosis múltiple no vengan al hospital. Estamos intentando hacerlo todo por teléfono. Lo mejor es que cada uno discuta con su equipo de esclerosis múltiple. Ya me ha dicho Antonio Galindo que ha fomentado por las redes que también haya pacientes de otras provincias conectados. Y bueno, pues perfectamente lo mejor es que llamen a su equipo de esclerosis múltiple o que se pongan en contacto con ellos. Y nosotros, nuestra medida y la medida de salud pública, la orden de salud pública es contener el virus. Y para eso hay que reducir la exposición. Entonces nosotros intentamos que los pacientes no salgan a la comunidad, por lo menos ya que nosotros somos médicos de ellos, intentaremos que no se propague este virus. Para eso intentamos que no vengan al hospital. Nosotros intentaremos hacer citas telefónicas mientras se pueda, intentaremos retrasar la resonancia, incluso retrasar algunos tratamientos y pedir que para la analítica se la haga cerca de casa, lo más cerca que pueda, pero eso de venir al hospital vamos a intentar lo mínimo, porque vale que ellos vienen, pero los pacientes que llevamos en nuestra consulta lo saben muy bien. Cuando hay un día de esclerosis múltiple, pues en la puerta pues, podemos tener perfectamente 40 personas esperando. Y eso sí que yo creo que no lo aprobaría ni el gobierno, ¿no? Entonces estamos intentando hacerlo todo por teléfono. Quien de verdad creamos que tiene que venir por cualquier motivo, por algo grave, lo vamos a decir que se venga, pero vamos a intentar que no se mezclen y vamos a intentar que no seamos nosotros los culpables de que el virus se difunda entre los pacientes con esclerosis múltiple. Y me preguntan, hay algunas preguntas, las voy a ir adelantando porque puede ser que con estas diapositivas quede clara. Entonces, ¿tendría una enfermedad más grave por estar, o menos grave por estar con esta inmunodepresión? Bueno, pues los pacientes inmunodeprimidos no tienen por qué tener la enfermedad pulmonar grave. Atentos, no estoy hablando de que tengan la infección, o sea, si a una persona con esclerosis múltiple le da y está inmunodeprimido, o sea, con la inmunodepresión pudiera ser que te diera más grave. Bueno, pues los datos hasta ahora, aunque parece que no es lógico, parece que los datos de mortalidad y morbilidad dice que no es mayor en las personas que están inmunodeprimidos. ¿Quiénes están inmunodeprimidos? Los que están trasplantados, los que tienen una quimioterapia por cáncer o incluso otros tratamientos inmunosupresores. O sea que hay algunos de los tratamientos que nosotros usamos que son inmunosupresores, no todos, pero hay algunos, pocos de ellos, y bueno, pues eso puede ser que alguno esté preocupado, pero no parece que eso aumente la mortalidad. De hecho, ya os he dicho, si veis en este cuadrito, que en la fase 3, donde hay una descarga de autoinmune, hay una hiperactivación del sistema inmune, a lo mejor aquellas personas que están inmunosupresidas pudiera ser incluso beneficioso. Esto es una hipótesis, no hay nada todavía porque tendremos que esperar a que se haga ciencia, hay que pasar toda esta pandemia y luego hacer ciencia. Entonces ahora mismo lo que parece que no hay más muertes por culpa de estar inmunosuprimidos, plantea que algunos fármacos podrían proteger, pero en principio en la hiperinflamación pudiera ser que fuera protectora. Entonces, la respuesta inmune innata, que es la primera línea de defensa, es esta. ¿Veis? Neutrófilos, macrófagos, células NK, un natural killer, y el coronavirus. Y luego viene la segunda línea de defensa, que es la adaptativa. Bueno, pues nosotros los glóbulos blancos es como un ejército y tenemos una primera línea donde están los soldados de a pie y luego ya tenemos en segunda línea donde están los altos cargos pueden ser coronales, comandantes, generales. Ellos saben mucho de la batalla, tienen mucha experiencia, muchos años peleando y los soldados lo único que saben es, bueno, pues tienen su fusil y van hacia adelante, ¿no? Bueno, pues hay una primera línea de defensa que ellos no entienden de especificidad. Ellos saben directamente que tienen que salir a pelear. Cuando llega el virus a nuestro cuerpo, la primera línea de defensa ataca. Neutrófilos, macrófagos, atacan a todo lo que se ponga delante, que pueden ser bacterias, virus, y esa defensa la tenemos todos por igual. Pero luego, cuando no es suficiente, tenemos que acudir a los conocimientos de otras batallas, que son los linfocitos, son todo esto, pongo linfocitos T, B, inmunoglobulina, y pudiera ocurrir que estos tipos de linfocitos pues sepan o tengan memoria de cuál es el punto débil del enemigo.
y pudiera tener una línea de defensa y recuerde cuál es el punto débil y lo ataque. Eso es el funcionamiento de lo que ocurre con las vacunas. Enseñar a nuestros linfocitos cómo tienen que atacar. ¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros tenemos una primera línea y una segunda línea. Y en la primera línea la tenemos todos y en la segunda línea es donde actúan ciertos fármacos inmunosupresores. Pero todos tienen intacta la primera línea. Entonces, me dicen, bueno, no me queda claro, ¿tengo más probabilidad de que me dé la enfermedad grave o no? Yo siempre digo que no, que tenéis que atender a cuáles son los factores más de riesgo. Y los factores de riesgo no son tener la esclerosis múltiple. Factores de riesgo para que te dé la enfermedad grave es el tabaco. Eso no es típico de la esclerosis múltiple. Tenemos también lo típico que es el tratamiento, la respuesta inmune, la deambulación. Muchos tratamientos pueden favorecer a lo mejor que te dé una fase grave. Hablan de algunos fármacos antihipertensivos, pero bueno, la deambulación, cuanto menos se mueve uno, pues tiene más problemas respiratorios. A mayor edad también mayor riesgo, las personas mayores, o sea, no estamos hablando de esclerosis múltiple, estamos hablando de edad, estamos hablando de las personas con más peso, estamos hablando de las personas que cuando llegan a mayores pues tienen el problema de que hay una enfermedad respiratoria, necesitan oxígeno. Bueno, eso sí le va a dar la enfermedad fuerte, no por tener esclerosis múltiple, sino porque si tienes esclerosis múltiple, eres mayor, estás un poquito obeso, te mueves poco, fumas, y encima pues tienes una enfermedad respiratoria, pues las complicaciones van a ser muchísimo mayores. Y me dicen, bueno, ¿y tengo que seguir con mi tratamiento? Esto puede ser un problema, porque mucha gente que le da mucho miedo y hemos tenido llamadas de gente que ha decidido no tomar el tratamiento. Y eso puede ser un problema porque si suspender el tratamiento puede reactivar la enfermedad. Entonces uno tiene que pensar qué prefieres, que te dé un brote o que si te da el coronavirus, pues bueno, pues que te dé el coronavirus, ¿no? En principio nosotros decimos no por tener ese tratamiento porque no todos los tratamientos te van a favorecer que te dé el coronavirus, así que nosotros recomendamos, y no nosotros solos, sino que esto lo dice también las guías españolas, hay que continuar con el tratamiento sin cambios. Aunque esto depende, porque hay que dejárselo al criterio exclusivo de su neurólogo. Hay unos neurólogos que a lo mejor están retrasando, otros que menos, pero por supuesto hay que seguir con el tratamiento. Ahora, otra cosa es que te dé la infección y que sepas que te ha dado la infección por el coronavirus. Si eres positivo, entonces sí, lo primero es que nos tienes que informar y nosotros te daremos las medidas y seguiremos las recomendaciones. Hay algunos tratamientos que puede ser que si te da, te lo suspendamos o incluso te lo continuemos. Bueno, pues muchas preguntas también vienen sobre la vacuna. Y es que, bueno, pues sí, la verdad es que hay vacunas que, sobre todo con ciertos fármacos, que no deben de darse algunas vacunas que son vivas o atenuadas. Recordad que hay vacunas vivas y hay vacunas atenuadas. Y luego hay otras vacunas que ya son más, bueno, que están fabricadas de forma mucho más biológica y es solamente una recombinación de proteínas, y esas vacunas sí que se pueden poner a todos, ¿no? Pero en principio parece que una de las líneas que viene es que viene una vacuna atenuada. Es una de las primeras que se estaba haciendo la prueba. Bueno, ya veremos, pero en principio es muy poco probable porque las mejores vacunas son recombinantes. Y las vacunas vivas o atenuadas no se pueden dar en algunos de los pacientes que tienen sobre todo los que tienen los tratamientos más fuertes, ¿no? Entonces, desarrollar la vacuna va a ser muy difícil. Y es muy difícil que sepamos si va a ser efectiva o si va a ser segura. Pero que sepamos que si es atenuada o viva, pues que tenéis que preguntarnos antes de poderos poner la vacuna, porque algunos tratamientos impiden que tanto que se responda a la vacuna como que uno se pueda vacunar de ella. Tenemos que hablarlo personalizadamente. Entonces, nosotros el problema que tenemos cuando me hablan de vacunas es que no sabemos si este virus va a ser el mismo que va a haber el año que viene. Porque si este virus es el mismo, por supuesto, pues la vacuna serviría. Pero, ¿y si pasa como el virus de la gripe? Que cada año hay que vacunarse porque cada año cambia un poquito. Eso no lo sabemos. Hay virus que cada año cambian un poco y la vacuna de un año no sirve para el otro. Entonces vamos a ponernos la vacuna el año que viene, pero luego pues vamos a tener otra vez otra pandemia pues al año siguiente y bueno, no hay que poner tanta confianza con esto de las vacunas, que llegarán o no llegarán, que las vacunas tienen una historia de fracasos. Todavía no tenemos la vacuna del virus del SIDA, ¿verdad que no? Tenemos muchas vacunas que no se han llegado a descubrir y que decir que ahora en menos de un año vamos a tener una vacuna, hay que esperar. Que todo esto, las evidencias van lentas y hay que hacerlas de forma muy segura y que funcione. Entonces,
¿Qué hacemos para que no nos contagiemos? Vale, pues lo primero que hemos dicho es que no vengáis a la consulta porque os vamos a llamar por teléfono, aunque siempre tenéis nuestro teléfono para llamar. De hecho, tampoco queremos que vengáis a la farmacia, intentamos que os vaya un familiar vuestro y lo estamos intentando mandar a domicilio el tratamiento para que no tengáis que venir ni siquiera a la farmacia del hospital. El hospital es zona cero. Ahora mismo está la cosa más tranquila, pero nunca se sabe, ¿eh? Intentad no venir como familiares, intentaremos algunas veces las medicaciones ponerlas lo más lejos de la zona donde pueda haber mucha gente o pacientes infectadas. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es que nos ofrecemos a que nos preguntéis a través del teléfono de enfermería. Simplemente os decimos cuál es el fármaco que administráis, si tienes que cambiar alguna cosa, simplemente preguntarnos porque eso hay que personalizarnos, ¿eh? Entonces, bueno, pues como dice en toda la guía y viene perfectamente estipulado por el Ministerio de Sanidad, intentar un confinamiento domiciliario, usar el teletrabajo, intentar salir de casa lo mínimo. Aunque tanto vosotros como los convivientes, aunque ya sabéis que las fases están ya progresando y podemos liberarnos un poquito más, ¿eh? De hecho, sobre la neurología, esto no es una cosa que diga yo, ya la Sociedad Española de Neurología, esta es la sociedad de todos los neurólogos, donde sacan evidencia y dicen que la atención a pacientes ambulatorios debe de reducirse al mínimo. Intentaremos hacer llamadas telefónicas y telemedicina. Habrá quien le guste que venir y que le exploremos. Bueno, pues si no se puede hacer ahora, por su bien, pues lo tendremos que hacer un poquito más adelante, ¿eh? Y por supuesto dicen que hay otras cosas que tenemos que hacer, ¿eh? En Madrid han hecho ya una especie de protocolo donde intentamos que la resonancia, salvo que sea una resonancia muy importante para nosotros, deben de posponerse, que no os preocupéis porque haya una resonancia. Ahora ya estamos un poco en un periodo donde se abre un poco la ventana, se abren las puertas y podemos salir, pero estamos intentando retrasar la resonancia cuando pase todo esto. Y lo que no debéis de posponer son las analíticas. Aquellos que tengan analíticas, pues sí, sobre todo los que tienen un tratamiento más intenso, deben de ir a hacérsela porque tienen efectos adversos, pero sí requieren una vigilancia. Y lo que no puede ser es que por no salir de casa, pues pase que a uno le dé una reacción a alguno de los medicamentos y no lo sepamos. Entonces, intentar ir lo más cerca de casa posible a haceros la analítica, no ir al hospital, nos vale cualquier centro de salud que tengáis. Entonces, ¿yo me puedo preparar para el virus? Yo soy muy osado y os digo que el 80% de los que estamos aquí escuchando nos vamos a infectar en algún momento. Ya os he dicho que la vacuna llegará o no llegará, yo tengo un poco de duda. Y yo creo que lo mejor es que los próximos, bueno, pues que los próximos 6 o 18 meses nos infectemos y lo vamos a pasar, ¿eh? Tendremos una enfermedad asintomática, ¿eh? O a lo mejor no lo damos cuenta. Hay que padecer, hay que estar preparado. Bueno, y si me está usted asustando de que me va a dar el coronavirus, ¿qué hago? Bueno, pues prepárate por si acaso te llega, ¿eh? Porque puede ser que llegue. Entonces, lo principal es hacer, si cuando a uno le pasa algo y luego tiene que recuperarse, se llama rehabilitación, pues cómo se prepara uno para antes de que le pase algo. Se llama prehabilitación. Eso se hace en aquellos pacientes a los que se les va a hacer una cirugía muy grave, una cirugía mayor, y puede tener complicaciones quirúrgicas luego. Entonces se les prepara y se les dice lo que tienen que hacer, para intentar que tenga el mínimo daño posible después de la cirugía. Esa prehabilitación es lo que yo os propondría, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que os diría? Sabéis que los que van a ir peor son los que fuman, ¿no? Venga, pues propongo dejar de fumar. Eso te está preparando. Luego no digáis que a mí no me avisaron. Entonces, si por fumar te va a dar la enfermedad más grave, vamos a dejarlo. Si por tener la tensión alta parece que te va a dar la enfermedad más grave, pues ¿por qué no tenerla bien controlada? Si eres diabético, asegurar que está bien tratada. Si eres obeso, bueno, pues quizás lo mejor de empezar a perder peso para que no sea por el exceso de peso que nos dé la enfermedad grave. ¿Qué es porque uno bebe más alcohol? Que también baja un poco la defensa. Bueno, pues intentas controlarse. Si un paciente tiene asma, pues tener el asma muy controlado. El asma es una enfermedad pulmonar. Entonces, todo eso tiene que tenerlo muy bien controlado. Y por supuesto, la falta de sueño hay que arreglarla, los problemas de dieta también hay que tenerlos bien controlados. Suplementos dietéticos, bueno, pues asegurarse sobre todo que todas las vitaminas están en su lugar y que no hay una bajada de defensa por culpa de la bajada de vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D es importantísima en la defensa. De hecho, aquí, bueno, pues los pacientes que se están diagnosticando en el hospital, casi muchos se les ve que tienen la vitamina D bajita, así que tomar la vitamina D
Ya lo habéis visto, que no es una cosa que sea secreta que yo estoy diciendo, porque han salido ya las publicaciones del IMIBIC. La vitamina D sale muy baja y no estaría mal tener suplementos de vitamina D. Hay cócteles de vitaminas, cada farmacéutico puede recomendar una u otra. Yo siempre digo que vitamina D, zinc, hierro, selenio, omega 3, todo eso vamos. Y el ejercicio. Hay que estar en buena forma física para que cuando te pille te puedas defender bien. No es lo mismo una persona, como yo decía, que está en una silla, en un sillón y que no se mueve, que no va a tener defensas suficientes para ello. Y sobre los test. Venga, voy a terminar sobre las dudas que tenéis de los test. Y es que hay varios test que son test rápidos y hay otro que es un test más lento, más serio. Sobre los test rápidos, pues tenemos dos tipos, que son los test de los antígenos, que simplemente lo que buscan son unas proteínas que tiene este virus. Bueno, se toma una muestra de la mucosa de la boca o la nariz y el resultado sale inmediato, pero es muy poco fiable, ¿de acuerdo? Luego tenemos la de los anticuerpos en sangre. Bueno, pues se toma una gota de sangre y se busca si la persona ha creado defensas contra el virus. También se hace bastante rápido. Y luego tenemos el test de la PCR. Este tarda 4 horas si tenemos la máquina disponible. En el momento en que se piden 200 muestras en un día, pues no van a ser 4 horas, pueden ser 2 días los que tarden, claro, porque una máquina disponible para hacer la PCR, pues no hay tantas máquinas. Yo no sé, en realidad Sofía sabrá 4, ¿no? Pero sí que es verdad que buscar el ADN del virus pues cuesta y se toma la muestra, la famosa muestra de la mucosa de la boca a la nariz y se busca si uno tiene el virus. En un diagrama sería así, ¿no? Entonces nosotros podríamos buscar los antígenos, trocitos de la cubierta del virus, la podríamos buscar para detectarlo como test rápido, o podríamos estar buscando los anticuerpos que hay en la parte de fuera del virus, que se detectan los anticuerpos, que es lo que están ahora midiendo. Y luego la PCR, que lo que busca es el ADN, esto que está aquí dentro del virus. Si uno tiene el ADN del virus, pues posiblemente es que está infectado, y esta es la prueba más segura, la PCR. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues sobre los test rápidos, yo ya creo que el test del antígeno ya creo que está bastante descartado, no se hace, y ahora sobre todo se detecta con el test de la serología. Luego tenemos el test de la PCR, que lo que se busca es el material genético del virus, ¿de acuerdo? Y las pruebas serológicas que se puede hacer tanto con el aparatito, que es como un predictor que sale positivo, o con un análisis de sangre serológico para buscar por un ELISA los anticuerpos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los test rápidos por inmunocromatografía. Esto es lo que yo decía que es como si fuese el predictor del embarazo, donde se puede ver que hay una respuesta frente al virus. No estamos viendo el virus, pero sí estamos viendo que uno tiene pues defensas activadas contra el virus, tiene pues lo que yo os decía de generales, coroneles y comandantes que se han especializado en atacar al virus. Esos son los que buscamos. Buscamos a esos y si los encontramos, pues se pegan en una franja que tiene el papel cebolla este que tiene y absorbe a esos anticuerpos y se pintan. Y nosotros vemos como la raya brilla, significa que uno tiene anticuerpos. Si no brilla, es porque uno no tiene esas defensas activadas. Todavía no ha llegado a la inmunidad adquirida o específica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a veces vaya a ver que unos van a hacerle la detección de anticuerpos y a otros le van a hacer la detección de las proteínas o los antígenos del virus. En principio, lo más rápido que están haciendo ahora mismo nosotros aquí en casi toda la comunidad autónoma son la detección de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque el virus, bueno, pues el virus nos puede servir para saber si ahora está uno infectado, pero con la de los anticuerpos sabemos si uno está infectado y además saber si uno ha estado infectado. Entonces, bueno, pues esta gráfica la habéis visto muchísimo en la prensa y lo único que sabéis es que la PCR, que es la que busca el RNA del virus, la IgM de que lo estás pasando recientemente y la IgG de que lo has pasado hace ya más de 3 semanas. Entonces, bueno, pues si uno tiene la PCR positiva y todavía no ha creado, no tiene los primeros soldados ni los segundos soldados afectados, significa que todavía no ha empezado las defensas. Si uno tiene la PCR y es que tiene el virus dentro, pero ya han empezado los primeros soldados a funcionar, pero todavía no están los coroneles o los que tienen ya más memoria activos. Y conforme más tiempo llevamos, pues aquí fijaros que tenemos el virus, las primeras defensas y la segunda defensa activas, y luego llegará un momento donde ya solamente necesitemos a los que de verdad son más específicos, que son la inmunoglobulina G. ¿De acuerdo? Entonces tenemos al virus y las defensas específicas. Ya está.
Esa es la fase más avanzada de la infección. Luego llegará ya un momento donde uno pues estará en evolución o estará curándose, donde ya no tiene el virus, pero las defensas están todavía paseándose por sangre. Y luego tenemos la fase de resolución, donde no vamos a tener ni PCR, ni inmunoglobulinas, ni M, pero tenemos a esos coroneles que se nos van a quedar de por vida. Esas inmunoglobulinas se nos quedan de por vida, ojalá fuese de por vida, y se nos va a quedar igual. ¿De acuerdo? Muy bien, sobre las preguntas. Me gustaría, bueno, pues decir que hay un montón de preguntas y como no tenemos el problema de que no tenemos tiempo para responder a todos, hemos dejado un margen para que la gente nos hiciera las preguntas. Vamos a ver entonces algunas de las preguntas que nos habéis hecho, ¿de acuerdo? Vamos a ver si algunas las podemos responder y algunas no, y nos vamos a... Nos dicen, respecto a la fisioterapia, ¿por qué no se deriva a los pacientes a un fisioterapeuta desde el momento de su diagnóstico si sabemos que tiene efectos beneficiosos? Pues la verdad es que ¿qué quieres que diga? Que efectivamente no tiene mucho que ver con lo del virus, pero sí que es verdad que es súper beneficioso que el paciente tenga un beneficio cuando acude a fisioterapia. El problema es que nosotros pues no podemos ordenar a un fisioterapeuta que dé el tratamiento. El fisioterapeuta lo que hace es un planning o un plan en compañía del médico rehabilitador y nosotros tenemos una enfermera para esclerosis múltiple, pero no tenemos un fisioterapeuta. Entonces no podemos decir que vaya al fisioterapeuta. Es fundamental desde el principio ir a la fisioterapia y empezar a recuperar. Y si no es a recuperar, a preparar. Nosotros decimos que al principio, cuando uno está muy bien, la mejor fisioterapia está en el gimnasio. Y si uno tiene algún daño, pues lo que tiene que hacer es recuperarse. ¿Cómo se va a fisioterapia? Pues normalmente hay que ir al centro de rehabilitación de su centro de salud, que cada vez le corresponde uno, porque puede tocar en Montoro, puede tocar en Montilla. Entonces, lo habitual, como no tenemos nosotros fisioterapeuta, es que el médico de primaria sea el encargado de derivar a la unidad de rehabilitación de ese centro. Hay unidad de rehabilitación pues, en Lucena, o en Cabra, o en Montilla, o en algún pueblo, y no tiene por qué ser dentro de nuestro hospital. Entonces, nosotros no tenemos fisioterapeuta y sí que recomendaríamos que su médico cabecera, como lógica, fuese y se fuera a su centro de rehabilitación más cercano. Entonces, bueno, yo creo que yo derive a fisioterapia, yo es que no tengo posibilidad de derivar a fisioterapia, pero si alguno quiere, nosotros lo que podemos como mucho es consultar con los médicos rehabilitadores. Ahora, rehabilitación, pues ellos lo que dicen es que como están divididos en muchas poblaciones, que cada uno vaya a donde tiene que ir. Bien, segunda pregunta. Con una cuarentena tan larga, ¿cómo debe ser la vuelta a la rehabilitación física? Pues la verdad es que yo creo que no hay que hacer una distribución entre los que tienen esclerosis y los que no tienen esclerosis. Tiene que ser igual que la de cualquiera. Pues si eres una persona independiente, pues no va a tener ningún problema. Si es verdad que eres una persona que ya estaba un poquito más limitado para estar andando independientemente, pues va a tener que hacer una rehabilitación que va a ser complicada. Y va a ser dependiendo mucho de la fuerza de voluntad que cada uno tenga. No todos van a tener esa fuerza de voluntad. Al principio va a costar mucho y al final se alegrará quien en casa ha podido hacer lo que ha podido hacer, porque hablando con pacientes no son todos igual. Algunos se han quedado en casa, pero hay otros que lo que han hecho tenían unas pedaleras para hacer las pedales, otros tenían una cinta de andar, otros han estado andando en casa o en el balcón e incluso subiendo y bajando escaleras. Pero la rehabilitación va a costar. Después de una cuarentena tan larga va a costar. Entonces, lo primero es intentar, dentro de las medidas de posibilidades, ver qué puede hacer uno y si no, pues consultar. Y yo siempre digo, ir al centro de salud, al centro de atención primaria y ver si ellos pueden derivar a rehabilitación. ¿De acuerdo? Bien, pregunta 3. ¿De qué manera nos afectaría a las personas con esclerosis en caso de contagiarnos? ¿Las complicaciones pueden ser más graves e intensas en una persona con esclerosis? Bueno, las complicaciones pueden ser más graves e intensas no por tener esclerosis. Ya hemos visto que no se va a morir uno, que no tiene más mortalidad por tener esclerosis múltiple que por otra cosa y que lo que sí sabemos es que las complicaciones pueden ser más graves e intensas si fumas, si bebes, si no te mueves, si tienes poca movilidad,
si tienes muchos años, si tienes una enfermedad pulmonar, todas esas cosas sí han demostrado que puede ser que te dé una enfermedad más grave e intensa. Me lo preguntas, bueno, pues tienes enfermedad pulmonar, fumas, bebes, tienes problemas de tensión, problemas de azúcar, pues entonces sí, te puede dar más grave, pero no por tener esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? He leído que en Italia hay estudios que indican que muchas personas con esclerosis han pasado el coronavirus. Sí, y aquí en Córdoba también los tenemos. Esto viene sacado de la serie italiana y en España estamos sacando también nuestra serie. En Italia parece que han buscado y han anotado 380 pacientes. Nosotros vamos a intentar detectar a ver quién lo ha tenido. Y sí que sabemos que en Italia ha habido 380 y que los pacientes que peor han ido han sido, por lo que os he dicho, aquellos que han tenido falta de movilidad, que tenían una DSS muy alta, aquellos que tenían más de 50 años y 2 de ellos estaban justamente en ese momento con un tratamiento. Entonces, sí que es verdad que los factores de riesgo que os he dicho antes son los que tenéis que tener en cuenta, no tener esclerosis o no tener esclerosis, simplemente es si tienes también los factores de riesgo que la población general, ¿vale? De hecho, nadie se quiere mojar porque todo es una hipótesis, pero sí que dice Giovannoni, que es uno de los neurólogos de esclerosis múltiple, uno de los más populares, que está en Londres, y dice que los pacientes con esclerosis que se habían infectado no tenían un mayor riesgo de tener complicaciones graves. O sea que no, por tener esclerosis, no les dio más grave la enfermedad. Les dio igual que a su vecino y a su pareja, igual. No por eso lo preguntaron, ¿vale? Entonces, ¿todas las personas afectadas por esclerosis múltiple tienen el mismo peligro de infección por COVID? Bueno, pues repetimos y reiteramos que efectivamente no todas. Todas las esclerosis múltiples tienen el mismo riesgo que el vecino. Pero si tienen alguno de los factores de riesgo añadidos, como por ejemplo que tenga una enfermedad pulmonar, hipertensión, fumador, que tenga una obesidad, todo eso, puede hacerte que tengas más peligro. Pero no por la esclerosis múltiple. Ahora, si además de esclerosis múltiple tienes todo eso, sí que lo vas a tener. Y ¿hay personas más propensas a enfermar debido al tratamiento prescrito? Bueno, no sé qué entender con propensión a enfermar. No puedo hablar de ningún tratamiento para no hacer publicidad de nadie, ni de Roche, que nos está dando el producto la plataforma, ni de nadie. Pero sí que es verdad que, bueno, que eso es muy variable. Hay tratamientos que son protectores, incluso algunos tratamientos están poniendo en el hospital de prueba, tratamiento de la esclerosis. Hay unos tratamientos que se consideran protectores, hay otros que se consideran que pueden bajar las defensas demasiado y pueden provocar que te contagies con más facilidad. Pero lo principal es que en principio no se ha visto, y que tampoco podemos ir hablando fármaco por fármaco. Lo que tenéis que tener seguro es que los que tienen el tratamiento más grave o que tengan un tratamiento han sido notificados y si no hemos dicho nada es que no tenéis que preocupar. ¿Hay tratamientos que tienen una función protectora frente al virus? Nos pregunta alguien. Por supuesto que sí. Hay algunos tratamientos que salieron de la nada y que en los años 1950 por ahí se pensaba que la esclerosis múltiple la producía un virus y empezaron a desarrollar unas moléculas para intentar matar a los virus. Y empezaron a dar esos tratamientos en el año, empezaron a hacer los primeros experimentos. Y luego resultó que salió positivo, que funcionaba, pero no, la enfermedad de esclerosis múltiple no es por un virus, es simplemente por autoinmunidad. Bueno, pues sería casualidad, pero el caso es que algunos de los medicamentos que se estaban buscando para tratar el virus y que se están dando ahora para protegerse frente al virus, pertenecen a la esclerosis múltiple. Así que no voy a decir cuáles ni nada, pero sí que es verdad que hay algunos que protegen. ¿Y de los tratamientos que actualmente existentes para la esclerosis pueden perder eficacia en caso de un contagio? No, esa pregunta yo creo que no deberíais de tenerla en cuenta porque ningún tratamiento hace que pueda perder eficacia el tratamiento. El tratamiento seguro que va a ser igualmente eficaz si te da el virus. Ningún problema. Eso no tiene, por ahora no se ha descubierto nada. ¿A las personas con esclerosis múltiple les afecta menos el COVID? ¿Se recuperan antes? Voy a dar una hipótesis, es que es una hipótesis, le afecta igual. A una persona con esclerosis múltiple le va a afectar igual que a mí y que a cualquier persona. Nos podemos contagiar. Cambiará dependiendo de las circunstancias de cada uno. Si uno está, pues tiene más factores de riesgo,
fumar, beber, tabaco, obesidad, tener problemas pulmonares, moverse poco, vivir en una silla o sillón. Eso les va a afectar un poquito más, pero no por la esclerosis, sino porque tiene esas limitaciones. Pero si eres una persona que todavía tiene dependiente, no tiene por qué afectarte, ni más ni menos. Las personas sí que hay algunos tratamientos que parecen que pudiera hacer que no te dé la tercera fase de la tormenta inmunológica, pero no podemos hablar de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Europa al respecto de esto? Yo vi esa pregunta y he dicho, bueno, me están preguntando sobre los tratamientos. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores a tener en cuenta antes de empezar un tratamiento, y que en este periodo de pandemia a lo mejor podríamos retrasar el inicio, ¿vale? Pero en principio nosotros estamos retrasando el inicio, pero el que ya está dentro de un tratamiento debería reducirse o detenerse, no está claro. La terapia por sí no está claro si aumenta el riesgo. Eso es algo que no parece que está claro. Lo que dice hasta ahora los estudios es que es la misma incidencia que la de las personas normales. ¿De acuerdo? Lo que sí parece es que si te quitas tu tratamiento de la esclerosis múltiple, te puede provocar un brote. Entonces, tú tienes que pensar que prefieres que te dé un brote o que te dé la infección por el virus. Pero vamos, la infección por el virus te va a dar igual, si eres vecino, si es que tu vecino, que tu pareja o que cualquiera. Entonces, el riesgo de interrumpir el tratamiento puede ser mayor que el propio riesgo de enfermedad, de padecer la enfermedad. Eso lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, bueno, aquí hay una pregunta muy técnica. Dice, ante una situación de leucopenia o linfopenia, eso en verdad viene a decir que si ante una situación de bajada de defensa y teniendo en cuenta la situación que está pasando, ¿es más propenso para contagiarse? ¿Sería peligroso salir a la calle o que tus familiares lo hagan? Bueno, si uno tiene bajada de defensas, y los que la tienen lo hemos informado, si por casualidad te ha dado una bajada de defensa, yo creo que sí que puede ser más propenso a contagiarte. Entonces hay que tener mucho cuidado. Algunos tratamientos que bajan las defensas demasiado y bueno, pues tienen más tendencia a tener infecciones respiratorias, faringitis o neumonía, y esas personas pues las tenemos bien informadas. A esas personas sí que les decimos que sí que es peligroso salir a la calle, pero hay muy poquita gente con una linfopenia, sobre todo una bajada de defensa muy acusada, porque los medicamentos que se usan para la esclerosis lo que hacen son bajadas de defensa leves, no muy fuertes, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, mira, la siguiente pregunta ya especifica cuántos son los glóbulos blancos que uno tiene. Si está entre 900 y 1400, ¿son catalogados como positivos? ¿Positivos de qué? ¿Positivos del virus? No. Los niveles de linfocitos entre 900 y 1400, eso es normal. Eso es lo que puede tener, lo mínimo que se vende, lo mínimo que podemos tener una persona normal y sana. 900 a 1400. Otra cosa es que uno tenga menos de 500. Menos de 500 linfocitos de glóbulos blancos, eso es casi como tener una inmunodeficiencia. Y de hecho, cuando uno está por ahí muy bajito, le damos incluso algunas veces antibióticos o antivirales para que no contraigan nada. Entonces, lo habitual es que esos niveles de linfocitos están perfectos. Puede salir a la calle como cualquier otra persona. ¿Sería conveniente suspender tratamientos en caso de la bajada de defensas cuando termine el estado de alarma? No. Depende de cuánto. Si me estás diciendo que tiene una bajada de defensa de 900, cuando lo mínimo es 1000, bueno, entre 800 y 1000 se considera casi normal, yo no suspendería ningún tratamiento, pero porque todas las bajadas de defensas que nosotros producimos con nuestros tratamientos son momentáneas. Son momentáneas que como máximo duran 3 meses. Luego ya aumentan las defensas. Entonces, por eso hemos decidido no poner nuevos tratamientos de los que bajen las defensas. No todos los tratamientos. Pasa que tengo que hablar en grupo, pero aquellos que producen bajadas de defensa lo producen a lo mejor durante 3 meses. Eso de lo que me estáis hablando del linfocito y del leucocito. Entonces, yo no suspendería ningún tratamiento. Si la enfermedad va bien, yo la mantendría. Pero vamos, que lo principal es que sepáis que aquellos que están con linfopenia, pues nos tienen que haber avisado y nosotros los tenemos que haber avisado. Entonces no hay que preocuparse. Todos los tratamientos van a seguir y cuando termine el estado de alarma van a seguir igual. De hecho, ya digo que hay una hipótesis por ahí que dice que si tienes la defensa un poquito baja, pues te proteges de la última fase que la grave. Pero eso es una hipótesis y no es una cosa clara. Lo que tenéis que tener claro es esto. La enfermedad sí que sigue su curso.
sí que sigue su curso. Entonces, nosotros podemos dar un tratamiento que pueda bajar un poco la actividad del sistema inmune, pero es que no todos lo hacen. Pero bueno, nosotros podemos bajar un poco la actividad del sistema inmune. ¿Qué vamos a obtener con eso? Bueno, pues que vaya a tener menos riesgo de tener brotes, menos riesgo de que avance la progresión de las secuelas o de los brotes. Eso gracias a bajar el sistema inmune. También vamos a tener posiblemente una disminución de riesgo de enfermedad grave. Eso que hemos dicho que se debe a que hay un aumento del sistema inmune, pues gracias a que lo tienes un poquito disminuido, a lo mejor no te da la enfermedad grave, a lo mejor, es una hipótesis. Y lo que sí que parece ser que podía aumentarte un poco el riesgo de infección. O sea, si te bajan los linfocitos o los glóbulos blancos, tenemos. Eso es bueno porque te protegemos frente a brotes, es bueno porque a lo mejor no te da la tercera parte de la enfermedad, que es la más grave, y es malo que te aumenta el riesgo de infección. Entonces, ¿qué tienes? 2 contra 1. ¿Qué preferís? La decisión, ¿quién la tiene que hacer? La persona, de forma individualizada, y hay que tener en cuenta la opinión de cada paciente. Hay personas que dicen, es que yo tener el riesgo de infección por coronavirus, prefiero no cogerlo, aunque me dé un brote y me quede con muleta. Bueno, pues cada uno con su cuerpo hace lo que quiere, entonces siempre hay que tener en cuenta la opinión de los pacientes, pero lo normal es que puede ser más secuela de por vida el tener un brote muy lesional, que te puede dejar una secuela de por vida, a pasar el coronavirus ahora una semana o 2 semanas, puede ser mucho más dañino lo otro. Entonces cada uno tiene que poner en la balanza qué cosas quiere. Y eso hay que hablarlo con ellos. Este es el tratamiento, va a bajar el sistema inmune y es una cosa que hay que pensar. Nosotros ya no somos paternalistas de decir lo que hay que hacer, siempre lo negociamos con los pacientes. Incidencia del COVID en la provincia de Córdoba. Y vale, ahora he puesto una diapositiva, a ver si puedo ir para adelante. Efectivamente, bueno, pues la incidencia la veis todos los días. Aquí en Córdoba tenemos 1.700 pacientes y hay algunas zonas donde parece que tienen más contagios y otras que tienen menos contagios, pero todo esto es muy variable y lo tenéis en todos los medios de comunicación. Yo soy de los menos indicados para decirlo. ¿Nos podría decir, informar acerca del doble circuito sanitario en el Hospital Reina Sofía en relación a los ingresos de todas las enfermedades en la unidad de IM? Bueno, doble circuito sanitario, el doble circuito es que cuando una persona llega a urgencia, pues se le clasifica si lo que tiene es sospecha de virus o simplemente otra cosa. No se va a meter una persona que se ha roto el tobillo en la misma sala de espera de una persona que tiene sospecha de coronavirus. Entonces, a un lado, hacia la izquierda, se meten los pacientes sospechosos de coronavirus, es el doble circuito. Y a la derecha se ponen los que tienen otros cuadros, una apendicitis, por ejemplo. Entonces, ahora mismo el hospital está funcionando fenomenal. Nada más llegar a la puerta, te echan hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cuál sea la sospecha, y así no se mezclan unos con otros. Si lo malo es que haya una sospecha y luego resulta que sea negativa, ya está en la misma sala de espera que con otros. Pero bueno, se toman todas las medidas para que tengan la distancia y no pase de uno a otro. Eso es lo que se hace en el Hospital Reina Sofía respecto a los ingresos. Respecto a la unidad de esclerosis múltiple, bueno, pues nosotros estamos intentando que no haya ingresos de esclerosis múltiple. Estamos intentando, lo que pasa es que la gente, no sois vosotros o no son los diagnosticados, que siempre nos conocéis muy bien y tenéis libre acceso, pero el que no sabe lo que tiene la esclerosis, el que sabe que esto hay que hacer un estudio que incluye una resonancia, incluye una punción lumbar, entonces todo esto pues tiene como inconveniente que a veces la gente no quiere hacérselo ambulatoriamente, porque no puede estar un mes esperando una resonancia, una punción lumbar, y entonces hay gente que se le ingresa en el hospital simplemente para acelerar las pruebas, pero no por gravedad. Entonces nosotros ahora mismo estamos intentando limitar los ingresos para estudios, pero sí que es verdad que los pacientes no lo entienden, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar presionar por eso. Pero ahora mismo el doble circuito está en urgencias para todo el hospital y para nosotros los ingresos de esclerosis o con sospecha de esclerosis estamos intentando limitarlo a los que de verdad están más graves. Dice pregunta 15. Durante el confinamiento se nos ha dejado de poner los tratamientos que requerían de ingreso hospitalario. ¿Cuándo se piensa volver a tratar a los pacientes con su medicamento prescrito? ¿De qué forma se puede afectar su interrupción? Bueno, vamos a ver, dependiendo de qué tratamiento tengas, pero en principio os he dicho que algunos tratamientos durante los 3 primeros meses puede bajar demasiado los linfocitos y que puede ser que te favorezca que te contagie. Todos esos pacientes que están en esa situación lo saben porque los hemos llamado y se lo hemos dicho. Y lo que no vamos a hacer en un momento de pandemia es poner el tratamiento que te va a bajar tanto los linfocitos o las defensas como para que
te favorezca el contagio. No queremos ser partícipes de eso. Sí que hemos puesto algunos porque la enfermedad era muy grave y no se podía parar. Pero sí que es verdad que retrasar un poco el tratamiento puede ser menos malo, porque va a ser 1 mes o 2 meses, sobre una enfermedad que va a durar toda la vida, puede ser menos malo que ponerlo, dejarte la defensa muy baja y que cuando venga el virus pues lo contagies con mucha más fuerza. Entonces, puede afectar su interrupción, indudablemente, pero si sabemos que es una enfermedad muy, muy activa y que puede venir algo malo, te lo vamos a poner aunque requiera ingreso hospitalario. Y eso lo seleccionamos entre nosotros. Ya sabéis que somos 4 médicos en la unidad y lo hablamos entre nosotros y lo seleccionamos. Pregunta 16. Dice, he sido diagnosticado de esclerosis múltiple recientemente y justo cuando empezó el estado de alarma debía iniciar mi tratamiento. Decidí no comenzar, pues fue por decisión suya, y la enfermera que me atiende me dijo que era decisión mía, que existían riesgos tanto si empezaba el tratamiento como si no. Me recomienda que comience el tratamiento lo retrase. En el caso de que me recomiende retrasarlo, ¿hasta cuándo? ¿Hay algún tratamiento que pueda hacer contraproducente comenzar? Si te hemos dicho que tienes que empezar el tratamiento, es que tienes que empezarlo porque no hay ningún inconveniente. Estamos hablando, no puedo dar marcas, no puedo hablar de tratamiento. Hay algunos tratamientos que ponemos en el hospital, efectivamente, que los estamos retrasando. Y hay otros tratamientos que no pasa nada, que no son inmunosupresores, que no bajan las defensas. De hecho, algunos son antivirales y todo. Entonces, si nosotros hemos clasificado, y lo sabe perfectamente nuestra enfermera, quién tiene que empezar con los nuevos tratamientos y quién tiene que esperar. El que tiene que esperar, pues tendrá que esperar con el tratamiento previo o esperar hasta que se pueda poner sin peligro. Nosotros no queremos ser los que promocionemos nada malo, ¿no? Entonces ya sabéis que todos los medicamentos fuertes, hay algunos que durante 3 meses te dejan muy, muy, muy débil de defensa y no queremos que ocurra durante la pandemia. En breve, si eres de alguno de esos que se ponen en el hospital, a lo mejor en junio por ahí intentaremos reiniciarlo cuando nos confirmen que ya se ha acabado el brote epidémico. ¿De acuerdo? Bien. 17. ¿Qué medidas se puede tomar cuando un enfermo de esclerosis convive con alguien que no se puede mantener el aislamiento? Eso es imposible. No se puede hacer de ninguna manera porque tendrás que mudarte a otra habitación, pero el problema está en la definición de enfermo de esclerosis. ¿Qué medida de aislamiento tiene que tomar tu conviviente contigo? Porque una persona con esclerosis tiene el mismo riesgo que yo y que cualquier otra de coger la esclerosis. No hemos quedado en eso, que por tener esclerosis no pasa nada. Ahora, me imagino que te estás refiriendo a un enfermo con esclerosis múltiple y con las defensas muy bajas, que son una minoría y que son poquísimos. Esos pacientes sí que lo van a tener un poquito más complicado, pero eso sí que tienen que aislarse y decirle al conviviente que no salga o que se modere y que cuide por él, ¿no? Pero la pregunta tal y como está, ¿qué medidas se puede tomar cuando un paciente con esclerosis convive con alguien que no puede mantener el aislamiento? Pues nada. Lo mismo que puedo hacer yo y que puede hacer cualquier persona. Por tener esclerosis no va a tener más virus. Sí que es verdad que por la inmunosupresión, a lo mejor sí, pero no es tu pregunta, ¿no? Entonces, si tuviera una inmunosupresión estaría informado. Y bueno, pues lo que tendría que intentar vivir un poquito al margen con mascarilla siempre. Sobre eso viene la pregunta 18. Dice, cuando termine la situación de alarma, ¿qué medidas se deben de tomar? Bueno, nosotros vamos a intentar hacer la teleconferencia o la teleconsulta siempre que podamos hasta que nos aclaren que no hay coronavirus, porque de verdad que aparte de la consulta nuestra de esclerosis múltiple, cada miércoles vienen 40, pero es que además hay más consultas de neurólogos y ahí, pues allí en la puerta se juntan 80 pacientes en el mismo pasillo. Bueno, pues el que no tenga nada, el que quiera saber, quiera ir porque se mezclan con gente con dolor de cabeza, con mareo, en otras consultas de neurología. Entonces, yo lo que recomiendo sería intentar, si queréis y si podéis, hacerlo de la teleconsulta, que no pues venir a la consulta. Vamos a intentar mantenerla lo máximo posible. Aquel que no se presente, nosotros lo vamos a llevar por teléfono. ¿Qué medidas se debe de tomar? Yo recomendaría a todos la mascarilla. A ver lo que nos dice el ministro, pero yo recomendaría a todos la mascarilla. Dice 19. Cuando termine el estado de alarma, ¿podremos hacer nuestra vida normal o tendremos que tener más cuidado del resto? Si solo tienes esclerosis múltiple, vida normal. Si te hemos llamado porque tienes las defensas bajas, tendrás que tener más cuidado. ¿Vale? Si no te hemos llamado, es que tienes vida normal. Lo mismo que haga tu pareja o tu padre o tu madre. ¿Vale?
Salvo que sea una persona con esclerosis múltiple y con 70 años, pues te voy a decir que hagas lo que te dicen los 70 años. Si tienes 70 años, si tienes esclerosis múltiple y además están trasplantados de hígado o lo que sea y tienes una inmunosupresión, pues te voy a decir lo que hagan los compañeros trasplantados de hígado. Entonces, por la esclerosis, vida normal. Por culpa de la edad, por culpa de los problemas respiratorios o lo que sea, pues te tienes que cuidar más. Las personas con esclerosis debemos tener un especial cuidado ante el COVID-19. Si solo tienes esclerosis, no tienes que tener más cuidado. Sobre todo ahora que hemos pasado a la fase 1 de confinamiento, pues me preocupa comenzar mis sesiones con el fisio o acudir a la peluquería, a un bar o a una tienda. Temo que al haber más movimiento de gente puede haber un repunte de contagio. Seguro que lo va a haber, ¿eh? Y seguro que va a haber un repunte en diciembre del año que viene. Y si no, ya lo veremos. Pero bueno, a ver, lo que hay que hacer es tomar los medios. Pues si tienes que ir a fisio o tienes que ir a la peluquería, al bar o a una tienda, la mascarilla siempre. Pero por tener esclerosis múltiple no aumenta la facilidad de contagiar. Ahora, si tienes esclerosis múltiple y además tienes 70 años o tienes una enfermedad cardíaca, pues lógicamente la enfermedad cardíaca y la edad pueden favorecerte. Pero ya os enseñé la diapositiva inicial que la esclerosis en sí no es la culpable de que tenga más. Es una enfermedad autoinmune, ¿vale? La cosa es que esté inmunosuprimido. Y tu temor es cierto, yo creo que efectivamente tendremos más contagios, pero yo lo que te recomendaría es que te pusieras mascarilla, ¿eh? Porque la mascarilla parece que protege. Yo creo que tenía puesto, no sé, sí, aquí tenéis lo de las mascarillas. ¿Qué mascarilla? Pues yo recomiendo que cualquiera. Ahora sí, no seáis egoístas, ¿eh? Intentad poneros mascarilla, me da igual, incluso si hace falta la que hagáis vosotros también me vale. O lo ideal es una mascarilla quirúrgica, no empecéis a comprar mascarillas caras, porque cualquier mascarilla te va a proteger de los demás y te protege de que tú contagies a los demás. Intentad no llevaros lo de la válvula. Es muy egoísta llevar una mascarilla con válvula, porque me parece que solo piensas en ti, porque si tú llevas una mascarilla con válvula, lo que estás haciendo es que te importan nada a los demás, porque los puedes estar contagiando tú, aunque tú no te contagies. Entonces vamos a ser buenos compañeros, no vamos a ser egoístas y vamos a llevar mascarillas que no tengan válvula. Yo espero que al final la sociedad despierte y critique a las personas que vengan con una mascarilla con válvula. En nuestro centro donde tenemos la unidad de esclerosis, en la puerta, si vienes con una mascarilla de válvula, te la tienes que quitar, porque muy bien, tú vienes a que no te contagien, pero tú vienes a contagiar a los demás, porque por la válvula esa sale tu aire y aunque tú no vas a coger el aire de los demás, pero por ahí sale el tuyo y puedes contagiar. Entonces, cualquier mascarilla que no tenga un filtro nos vale, ¿eh? Yo lo recomiendo. Todavía no ha dicho nada el ministro, pero ¿veis? Aquí pone mascarilla higiénica, pues mascarilla higiénica, vale. Vamos, preferentemente yo recomendaría la quirúrgica, pero que cualquiera, mejor eso que cualquier otra, ¿vale? Entonces, vamos por la pregunta 21. ¿Cuándo recomiendan que comencemos a salir a pasear? ¿Es bueno hacerlo ya? Yo creo que andar ya, pero vamos, dependiendo de la zona en la que estéis, ¿eh? Como si estamos en la fase 1 o la fase 2, lo que diga la ley, porque si yo digo lo contrario, pues vamos a tener problemas. Sí que es verdad que como pacientes con una enfermedad inmunológica, aunque no tengáis más posibilidades de coger el virus, sí que os da licencia para salir y presentarlo para que no tengáis ese problema, ¿eh? Yo lo diría que ya, pero por supuesto yo no soy el que habla de la ley, el que habla Bien, teniendo en cuenta la necesidad del uso de mascarillas, ¿qué tipo de mascarilla aconseja? Ya os he dicho, lo he puesto a la diapositiva, que os recomendaría una de tela o incluso una quirúrgica. Si tenéis dinero, compráis la FFP2. Pero por favor no vengáis con la de filtro porque no van a dejar entrar en el centro. No seáis malas personas de comprar una con filtro porque eso es no pensar en los demás, solamente pensar en uno mismo. Y cualquiera puede ser buena. Por supuesto, las mejores son esas de FFP2 sin válvula. Son las mejores, ¿vale? Y 23. ¿Cómo ve el futuro próximo en el tratamiento del virus? ¿Todas las personas en tratamiento podrán vacunarse? No sé, la vacuna ya la hemos hablado. Puede ser una cosa complicada. Yo creo que va a tardar mucho. Y que la mejor vacuna es pasarlo. Y que lo vamos a pasar. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo salen las vacunas. Tardarán. Yo creo que las tendremos para la Navidad del año que viene. O más adelante, incluso a lo mejor para primavera del año que viene. ¿Todos los pacientes con esclerosis podrían vacunarse? Sí, yo creo que sí, que todos pueden vacunarse. Pero nos tendréis que preguntar, porque hay algunos tratamientos que recién puestos
van a hacer que no responda a la vacuna. Entonces, todos se podrán vacunar, pero el momento de cuándo hay que poner la vacuna lo va a decir el tratamiento que tiene. Hay tratamientos que te van a decir que no te vacunes hasta que hayan pasado pues 3, 6 meses de habértelo puesto, y hay otros tratamientos que te dicen que te lo ponga un mes antes de ponértelo, y va a cambiar el patrón. Todo eso es tan variable, y como no puedo tampoco hablar mucho de tratamiento, pues no quiero yo meterme en uno por uno. Pero todos se van a poder vacunar, pero no todos en el mismo momento. Uno habrá que esperar y a otro no habrá que esperar. Y la última pregunta, que es un caso clínico. Bueno, un caso de alguna persona que nos cuenta algo. Vamos a ver, dice. Entonces dice, no sabemos si chico o chica, que fue diagnosticada por resonancia, le hicieron una frecuencia de vocal y posición lumbar en julio del 2017, ¿vale? Tenía una zona glútea, aumentaba con el calor al estar sentada y al estar de pie y caminar. También tenía molestia en el lado izquierdo de la cara de tal en tal. Se le puso un tratamiento durante 2 años. En el junio del 2019, otro neurólogo le dijo que se lo quitara, pues no está claro que las lesiones cerebrales fueran desmielinizantes o bien fueran isquémicas, y los síntomas eran los mismos. Incluso el ardor se había extendido a las 2 piernas durante el tratamiento. Desde entonces, su dolor o su molestia sí, dice su dolor y molestia en la cara son bastante más frecuentes, el ardor en las piernas incide especialmente en las rodillas, aunque yo lo evito moviéndome. Actualmente tengo prescrito comenzar con tratamiento para la osteoporosis. A día de hoy no sé si tengo esclerosis o no, y no sé qué debo hacer en esta situación en la que nos ha colocado el COVID. ¿Puede darme algún consejo? Pues lo primero, hacer lo que hace la población general. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene más de 60, 65? Pues cuidarse como todas las personas mayores. Esto de las lesiones cerebrales, pues mira, cuando tiene uno a cierta edad lesiones, cuando uno llega a los 55, 60 años, nos salen a todos puntitos, todos acabamos teniendo puntitos que pueden ser subidas de tensión, que llamamos lesiones isquémicas. Entonces, diagnosticar de esclerosis múltiple a partir de los 55 años es muy difícil, porque los puntitos cerebrales, estos que decimos siempre que dan, que son placas de desmielinización, pueden que sean solamente algo isquémico. Entonces es una cosa muy rara, ¿no? Seguramente calculo, aquí no nos ha puesto la edad, que tiene que ser una persona de más edad para echarle la culpa a que sea isquémico. Que además, si me dices que tienes tratamiento para la osteoporosis, pues puede ser que seas mayor. Entonces, ¿algún consejo? Cuidarse de la esclerosis, cuidarse del coronavirus como todas las personas de su edad, y que ponerse tratamiento o no, tiene que tener en cuenta que los tratamientos, sobre todo algunos, pueden producir más mal que bien. Entonces, para poner un tratamiento a una persona que no le va a hacer nada, pues tampoco es cuestión, ¿no? Hay que estar muy seguro que uno lo tiene. Entonces, habría que analizarlo. Esto es una cosa bastante matemática. Viene en el libro que para tener esclerosis múltiple hace falta un número X de puntitos en el cerebro, por decirlo vulgarmente, un número X de lesiones cerebrales mínimo, una afectación clínica, que hayas tenido por lo menos 2 brotes, que en la punción lumbar te haya salido ciertos parámetros como las bandas oligoclonales, que son positivas. Entonces todo esto es pasar una lista, la cumple, que la cumple, pues tiene esclerosis múltiple, que no la cumple, pues esperar y esperar, ¿vale? Entonces siempre hay que intentar averiguarlo. Y una de la lista es cuál es la resonancia, cómo es tu resonancia, si es la típicamente en el centro del cerebro o si es un poquito más periférica, que son las células isquémicas. Entonces, al final, lo que no podemos es poner tratamiento a alguien que no lo tiene, ¿no? Habrá que reevaluarlo, pero yo creo que puede ser que, por lo que cuenta, hay que ver el caso, ver todas las pruebas y ver si juntan las listas, cumple la lista de diagnóstico de esclerosis múltiple o no. Es eso. Y yo creo que ya. Entonces, yo creo que más o menos he resuelto la mayoría de las preguntas, salvo que haya alguna que se me haya quedado en el tintero que queráis que tenga en cuenta, o si Antonio cree que tengo que aclarar algo que no lo haya hecho fácil, pues lo hago. No, yo por ahora casi todas las preguntas creo que las has resumido muy bien, están todas muy bien agrupadas, y he visto muchas de las preguntas que tú has resuelto, pues muchas de las preguntas que nos han hecho a nosotros.
De todas maneras, tienen que saber todas las personas con esclerosis múltiple que nos estén viendo que si tienen algún tipo de duda, pues se pueden dirigir a la asociación, a la página de ACODEN o al Facebook de ACODEN y hacer las preguntas y, bueno, no hay ningún problema de que yo te la haga llegar, si es una cosa urgente o lo que sea, y si le puedas dar respuesta, ¿no? Muy bien. Yo, por ver, dar las gracias tanto al Laboratorio Roche, a Victoria, a Beatriz, a Tamara, bueno, todas las personas que han hecho posible que hoy podamos hacer esta reunión virtual que hemos hecho con todas las personas de esclerosis múltiple que han tenido a bien conectarse y con los familiares. Y a ti darte otra vez las gracias y enhorabuena, ¿vale? Porque la ponencia ha estado muy bien, ha estado entretenida y, bueno, ya hemos probado una cosa nueva. Me hubiera gustado no tener que probar una cosa así. Me ha dejado un poco de temor el tema de que, es verdad, cada vez más profesionales de la sanidad están hablando de un repunte a finales de año, cuando coincida un poco con la fecha de la gripe, y sí me ha dejado un poco de resquemor, un poco de miedo, pero bueno, de todas maneras, las personas con esclerosis múltiple hemos sabido batallar con muchas. Una más, una menos, no creo que haya importancia. Así que por mí, daros las gracias. Darle las gracias a todas las personas que se han querido conectar, a todas aquellas que han querido hacer preguntas. Por mí, pues nada más. Muchísimas gracias. Y de ACODEN, si podemos ayudaros en algo, pues a través de Facebook, Twitter, pues podéis hacernos preguntas y, bueno, intentaremos resolverlas de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Gracias, Tony.